¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inquietudes. Esperamos nosotros que ustedes estén realmente muy bien y agradecidos nosotros de que ustedes nos acompañen semana a semana. En estos días se conoció una cifra de siniestros viales muy preocupante porque en el primer semestre de este año, en la provincia de Entre Ríos, 63 personas perdieron la vida. Muchos dicen accidentes, yo creo que no son accidentes. ¿Por qué? El accidente es algo que no se espera, que es algo impensado, que imprevisto. Pero estos siniestros suceden por negligencia y lo dicen los datos oficiales. Del total de fallecidos, de las 63 víctimas fatales, 46 murieron en rutas de la provincia. O sea, más del 70%. Y 7 de cada 10 siniestros graves tienen como causa principal la colisión de vehículos. Un adelantamiento imprudente, etcétera, etcétera. Entonces, si hacemos las cosas mal, no es un accidente. O sea, fíjense que los datos oficiales dicen las maniobras de adelantamiento indebido, el desplazamiento hacia el carril contrario, son los temas, las causantes de estos problemas. Entonces, me parece que la responsabilidad de cada uno es fundamental. Pero aparte, estos son lo que se enseñan las rutas, hay que sumar los siniestros en las ciudades, que chocaron dos motos, y que falleció una persona, y que etcétera, etcétera. Lo conocido. Me parece que todavía vemos y más que todavía, se ve muchísima gente manejando y hablando por el celular, gente que va en la moto mirando el celular, o en una bicicleta mirando el celular, pero cámara, caramba. Sí, las cifras son altamente preocupantes. Por supuesto que esas cifras pueden ser otras mucho menores, pero depende de cada uno. Depende de cada uno de nosotros, me parece. Un breve corte y estamos con ustedes. Club San Clemente, una pasión de barrio que suma y suma. Bono contribución, 25.000 pesos. Un auto Haval Jolion, 0 kilómetro. Más 3 sorteos de 1.000.000 de pesos. Sumate a esta pasión. Club San Clemente, una pasión de barrio que suma y suma. En Pinturería Jorgito tenemos todo para tu hogar y obra. Línea artística, membranas, revestimientos, texturados, látex y acrílicos. Preparamos el color que vos quieras con nuestro sistema tintométrico Color Ya. Descuentos especiales para instituciones, todos los medios de pago. Estamos en Belgrano 2260, casi 1 de mayo. Búscanos en Facebook como Pinturería Jorgito y en Instagram pintureriajorgito.ch. Escribinos al WhatsApp 3456 55 51 81. Pinturería Jorgito, vos ya lo conocéis. Qué buenos precios tiene Seguro Express en todos sus productos. Frutería, verdulería, pescados,
panificación y una fiambrería única. Siburo Express, abierto de lunes a lunes de 8 a 23 horas. Siburo y Estrada. ¡Qué buenos precios! Nuevo bono Club Ferro 2026. Este año gana tu terreno de más de 400 metros cuadrados en Barrio Curiyú. Un set de electrodomésticos, una heladera, un aire acondicionado, un lavarropas, un juego de living y un somier. Y más de 1.000.000 de pesos en órdenes de compra en sorteos mensuales por Noticias 4. Sorteo final en Festival Aniversario ante Escribano Público. Valor del bono 25.000 pesos. Conseguilo ya y acordate que la esperanza siempre es verde. Tírame la pelotita. Ya salió la pelotita de Santa Rosa del 100 aniversario. Primer premio, un Fiat Mobi 0 kilómetro. Valor del bono, 25.000 pesos. Además, sorteos mensuales de 250.000. Y el 26 de julio, gran sorteo final ante Escribano Público. ¿Qué estás esperando? Agarrá ya la pelotita del centenario. Tírame la pelotita. Club 1 de Mayo, camino al centenario. Bono contribución 2026, una casa, construcción tradicional en ladrillos, 2 dormitorios, living, comedor, baño, 52 metros cuadrados y 9 millones de pesos. Sorteos mensuales. Próximo sorteo lunes 15 de junio. 1 millón de pesos. Valor del bono, 30.000 pesitos. Pagalo en 2 cuotas. Club 1 de Mayo, camino al centenario. Un club, una familia. En Multimedios Chajarí vivimos el Mundial como vos. Todos los viernes sorteamos una camiseta de la selección argentina de Multimedios. Y atención, porque cada ganador sigue participando por el gran sorteo final de 4 televisores Smart. Participá, alentá y viví el Mundial junto a Multimedios Chajarí. En estos programas, en los últimos programas, hemos hablado mucho del Mayo histórico, de la Revolución de Mayo, qué pasa, la fundación de Villa Libertad, qué pasaba antes de la fundación de Villa Libertad, durante, después, quiénes vivían, quiénes llegaron, Entre Ríos y la Revolución de Mayo, pero hay un tema que vamos a abordar hoy y para eso invitamos a Daniela Sanandrea para que ella nos cuente la mujer en la Revolución de Mayo, la mujer en la Revolución de Mayo. Porque veo que para la historia parecería que no había mujeres, que no existían. Y existían, ¿eh? No es así, un gusto tenerte aquí. Hola, Daniela. Gustavo, buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. Me gusta mucho hablar de las grandes ausencias de la historia. Y las mujeres son las grandes ausentes del relato histórico, Claro, ¿viste ¿no? que parecería que Sí. no había mujeres en esa época, en el virreinato? Es cierto. Y el censo hubo 2 censos en Buenos Aires, uno en 1778 y otro en 1810. Bueno, vos me pediste que hablemos de las mujeres de la Revolución. Y justamente, ¿no? La Revolución, tenemos que contextualizar un poquito. La Revolución es todo un proceso, ¿no? Que empieza antes de 1810 con las causas y algunas cosas continúan hasta hoy. Es un proceso largo y complejo, pero justamente Buenos Aires estaba, y la demografía lo demuestra clarito en los números, la estadística, cómo crece exponencialmente la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Por supuesto, los procesos políticos y económicos. Estamos hablando de la creación del virreinato, Buenos Aires como capital, la aduana, el puerto. Bueno, el asentamiento, el asiento de negros ahí. Estaba allí todo. Estaba todo. Pero, por supuesto que de ser una aldea perdida ya en el imperio, porque
el centro imperial era el norte, ¿no? Perú, a ser capital del virreinato del Río de la Plata y con un puerto y con una aduana era importantísimo. Primero que llegaron autoridades europeas y después que el movimiento económico hace que crezca la población, ¿no? O sea, pasamos de 24.000 habitantes en 1778 a 40 y pico, a 40.000 residentes, porque además había un movimiento permanente, ¿no? En el puerto, de comercio y de gente que iba y venía, o sea, se duplica o más la población. Entonces, y las mujeres son la misma cantidad prácticamente que los hombres, hay un 57% de hombres y un 50% de mujeres ahí. Así que no tendrían por qué no estar en el relato histórico. Aparte, indudablemente, sabían lo que sucedía porque por sus maridos, sus compañeros, o sus novios, o sus amantes. Por supuesto. Y de todos los sectores sociales, ese dato también lo arroja el censo, ¿no? O sea, la población de Buenos Aires es una minoría, ya lo sabemos porque lo representamos en todos los actos, ¿no? Una minoría de clase decente, como decían ellos, los vecinos, ¿no? Propietarios, blancos, ¿no? Porque ahí era, las clases sociales valían por el color de la sangre. Y algunos criollos, y todo el resto es mulatos, negros, mestizos, ¿no? Así es el orden como aparece, mulatos, negros, mestizos, ¿no? Un 20% de la población. No era poco. No era poco. Y bueno, y eso lo representamos siempre nosotros, ¿no? En los actos, o sea, la historia, nuestra historia, ya lo dijimos varias veces, fue justamente pensada desde el poder, un relato político, militar, para contar justamente el mito del origen y el mito del héroe, ¿no? Una historia heroica, fantástica, con grandes personajes, que fue creada desde la tradición oficial y desde una didáctica tradicional, desde la escuela, plagada de mitos y de símbolos, ¿no? Muy fuertes que calaron en nosotros. Y de mentira. Y mitos, Claro, son relatos. Porque lo contaron como le convenía a algunos. Claro, y eso es lo que hoy me parece importantísimo hablar de esto para desnaturalizar lo instituido, ¿no? O sea, esto que sigue hoy, o sea, desde 1910, que fue el centenario de la Revolución de Mayo, y que justamente la propuesta por la llegada masiva del inmigrante extranjero, la propuesta del gobierno fue crear un relato histórico y transmitirlo a través de la escuela, de la iglesia, del ejército, de las instituciones más importantes, a través de justamente estos mitos y estos símbolos y rituales muy fuertes, ¿no? Si uno propondría hoy, por ejemplo, no hacer un acto de alguno de los actos que están instituidos, es como que nadie lo puede pensar, ¿no? Y bueno, pero en realidad hoy llegó el momento, a mí me parece, siglo XXI, de desnaturalizar todo lo instituido, o por lo menos repensarlo, contextualizarlo mejor y sobre todo, ayer, esta semana que muere Edgar Morin, ¿no? Él habla de la complejidad del pensamiento. Bueno, complejizar un poquito el relato, ¿no? Un relato tan simplista, sin preguntas, tan mentiroso, como decís vos, ¿no? Re mentiroso, con tantas ausencias. Las mujeres, los negros, los niños, no aparecen en ese relato, ¿no?
no es que no participaron activamente de la revolución, porque hasta los niños, bueno, si hablamos de los niños de la guerra y todo esto, ¿no? Que participaron activamente con sus madres, a veces desde la panza, como Juana Zurduy, ¿no? Pero bueno, no estuvieron presentes. ¿Cuáles son las mujeres presentes en el relato oficial, histórico, tradicional? La mamá, ¿no? La mamá de San Martín, la esposa, la Remedios de Escalada, porque fueron esposas, madres de héroes. Las mujeres que donaron sus joyas para el ejército, bueno. Las otras no tienen nombre, ¿no? Bueno, hoy me parece que hay un movimiento de renovación historiográfica en donde se están incluyendo, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, te escucho. Sí. Te escucho atentamente y coincido plenamente con vos. Claro, el tema es que a mí me parece que lo que no deberíamos volver a repetir es, la historia no está para juzgar, ¿no? Ni para justificar ideologías, ¿no? Políticas y demás. ¿Cómo se hizo desde un principio? Sí, sin duda. Yo creo que nos tiene que ayudar desde un sentido social, por supuesto, a comprender, ¿no? A comprender todas esas estructuras sociales complejas, económicas, desde el presente hacernos las preguntas, ¿no? Bueno, para empezar a entender nuestra sociedad, a explicarla mejor y a derribar algunos prejuicios, ¿no? Y a conseguir algunos derechos que todavía no se han conseguido. Claro, es importante lo que estás planteando, sí. Porque nosotros somos la consecuencia de aquello. Nosotros somos la consecuencia de aquello, sí. Y si seguimos reproduciendo los mismos relatos, desde los mismos rituales, y bueno, se va a reproducir, seguimos reproduciendo. Claro. No digo que no juzgar, ¿no? Sí tener una mirada crítica, por supuesto, ¿no? Desde una historia que tenga un sentido social, desde una mirada crítica y que nos ayude sobre todo a las nuevas generaciones a comprender mejor, ¿no? Los prejuicios que hoy tenemos vienen desde hace mucho tiempo. Bueno. También se tendió muchas veces a romantizar esta historia, ¿no? O sea, la romántica, ¿no? Donde entran las mujeres también. ¿Dónde están presentes las mujeres? En unos relatos románticos de mujeres. Es más fácil para... De las Mariquita Sánchez de Thompson tocando el piano y cantando el himno, ¿no? Mariquita Sánchez de Thompson, mujer fundamental. Sin ella no hubiera en Buenos Aires habido revolución de Mayo, ¿no? Claro, porque así se tocaba el piano y se cantaba el himno, pero además... Se hacían tertulias, claro, que eran reuniones de un alto contenido político, o sea, el modo de encontrarse sin que se dé cuenta el poder real, pero ella lo hizo, era una mujer totalmente, primero educada, ¿no? Pero totalmente rebelde con lo instituido, ¿no? Ya desde un principio, a los 15 años, se rebeló con el papá, no casándose con el hombre que el padre le había indicado. Después teniendo varios matrimonios, hijos, pero sobre todo tenía muy claro cosas muy importantes, como la educación de la mujer, ¿no? O sea, explicaba en sus cartas, las mujeres también son gente. Y le creía firmemente que el camino era la educación, ¿no? Para sacarlas de la situación. De hecho, puso una escuela particular, ya de grande, muy vieja en su casa, una escuela particular para enseñar a mujeres, ¿no? Así que bueno, lejos está del relato romantizado que nos contaron, claro, y de ese cuadro que nos aparece, ¿no? Porque se decía que sí, se le enseñaba a las mujeres, pero se le enseñaba modales, ¿no? Sí, se le enseñaba modales. Pero sí, claro, sí. pero
Sabían otras cosas también las mujeres. Sí. Y bueno, eso, ¿no? ¿Qué hicieron las mujeres en la revolución? Participaron directamente, activamente, fueron protagonistas de la revolución. Desde Mariquita y mujeres de esta clase social alta, en todos los lugares del virreinato, como tenemos Macacha Güemes, también Juana Zurduy, Manuela Pedraza, y mujeres que estuvieron en las cuestiones de... La mujer es muy astuta, ¿no? Vamos a ver, me parece interesante rescatar valores propios de lo femenino, sin irnos a defender cosas que nos llevan a decir las mujeres somos iguales que los hombres. En derecho sí, pero tenemos otros valores. Y la historia, si nosotros indagamos un poquito, la mujer es astuta. Las espías. Las espías, ¿no? Sí. La que escuchaba al marido y le iba a contar a Belgrano cómo, por dónde venía la cosa. Y es valiente, sin violencia, ¿no? Las mujeres en Salta y Tucumán ahí, en ese ejército del norte, maravillosa la actuación que tuvieron, ¿no? Las mujeres altoperuanas, dicen las historiadoras ahora, ¿no? Todo un sistema de espionaje con sus sirvientes, con su servidumbre, porque había esclavos ahí y había, todas tenían criadas. Y todas esas criadas y sirvientas actuaban, pero como protagonistas de la revolución, ¿no? Para espías, para llevar mensajes, ¿no? Para advertir de peligros, con una astucia y una valentía y una perseverancia, porque el marido murió y ellas siguieron y pusieron a sus hijos en la revolución y los perdieron, ¿no? O sea, un convencimiento, un compromiso, un protagonismo que es muy... la verdad que nuestra historia les debe ese lugar, ¿no? Resituar el rol de la mujer. Aparte, habría que tomarlas como ejemplo. Como ejemplo, sí, claro. Vos, bueno, hoy tenemos la ley del 50%, y es un problema, es un gran problema, porque es difícil conseguir mujeres comprometidas en la política. Claro. Y eso también es consecuencia del modo en el que contamos la historia, ¿no? Y por supuesto sin dejar de mencionar la valentía de esas mujeres que tuvieron que ir al ejército y se convirtieron en heroínas. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos acá en la región, ¿no? En nuestra región, porque acá también fue la revolución. Claro. ¿Y cómo? Porque en esta zona de frontera había que cuidar la frontera con el imperio portugués, o sea, Mandisoví, lo que quedó de Mandisoví, las mujeres que vinieron con el éxodo junto a Artigas, ¿no? Eran mujeres que tuvieron que pelear, ¿no? Y yo quiero mencionar a una que... Voy a tomar ahí toda una investigación de Cecilia Capovilla, que menciona a Melchora Cuenca, ¿no? Una de las 5 mujeres de Artigas. Pero Melchora estuvo mucho tiempo en Mandisoví, acá, en nuestra zona. Y bueno, ¿quién es Melchora Cuenca? Para representar con nombre propio a una mujer, ¿no? De la revolución, realmente comprometida, protagonista. Melchora nace en Purificación, nada más y nada menos, ¿no? Su papá, Gaspar Cuenca, era un carretero, comerciante paraguayo. Y la mamá, Martina Pañera, una misionera guaraní. Todo un perfil de identidad ahí que nos cuenta cómo era la región en esa época, ¿no? Primero que no había límites, porque Purificación,
la costa oriental y occidental de Río Uruguay, la gente iba y venía, ¿no? Corrientes, sur de Brasil. Bueno, ellos, el papá de ella era carretero, ¿no? Probablemente iba a Asunción, al sur de Brasil, y traía a vender cosas a Purificación. Ella se enamora de Artigas, pero muy joven, siendo lancera, ese era su lugar en el ejército, ¿no? Peleaba codo a codo con él en las batallas. Brava, guerrera, valiente y federal. Pero Artigas se va muy pronto, pierde, y ella se convierte, es la mamá de sus 2 hijos, Santiago, que es nuestro Santiago Artigas, acá en la estancia Santa Rosa, ¿no? El comandante de la estancia Santa Rosa, y María, una hija que tuvo, que su descendencia también viene de ahí, ¿no? Melchora va a ser agregada en distintas casas, sí aparece en los censos, ¿no? Agregada. Por ejemplo, el que la recibe va a ser Rivera, Don Frutos, nada más y nada menos. Un tiempo. Después ella decide venirse, se encuentra la última vez con Artigas acá en Mandisoví, cuando él está escapando hacia Asunción, y vive probablemente un tiempo, ¿no? Entonces, una mujer que fue protagonista de la lucha en primera fila, lancera, después se va a convertir en lavandera, costurera de poncho, fabricante de velas y tejedora de ñandutí, ¿no? O sea, cosas tan... Ahí está la sangre paraguaya. La sangre paraguaya. Y madre de sus hijos, ¿no? Y bueno, y luchadora por la independencia siempre. Y por esa idea federal que tenía. Y vivió en Concordia. Esas son las mujeres de la revolución. Vivió en Concordia. Vivió en Concordia, murió en Concordia. Tenía su casa. ¿Quién la va a quién le pide a Artigas que los proteja? A don Justo José. Así que Urquiza, que va a ser el padrino de Santiago Artigas, la trae de Uruguayana, el último lugar donde ella anduvo de agregada, circulando mientras el exilio de Artigas, fue Uruguayana. De ahí la trae y la instala en un lugar que le consigue en Concordia. Y ahí es donde ella va a morir. Hay otros nombres, por supuesto, pero... Por supuesto, es un ejemplo, claro, de lo que es la mujer de la revolución en nuestra zona. Vamos a cerrar aquí. ¿Por qué crees vos? Porque vos mencionaste a Melchora Cuenca, que fue un personaje. Pero sí, una de tantas, cientos. ¿Por qué crees que se la ha ocultado? La historia la ha ocultado, no solamente aquí, en el Uruguay también, la han rescatado algunos artistas populares, sí, Zampayo, claro, sí. Eso sí la rescataron. Aparece en las canciones, ¿no? La Delfina. Pero la historia... porque la historia se cuenta la historia político-militar. Si vos ves los libros de textos de las escuelas, ¿no? Hasta hace muy poquito tiempo contaba los presidentes, los gobiernos, ¿no? Y las batallas, sobre todas las cosas que las tenemos en las efemérides. Nunca celebramos nacimientos de procesos, cosas interesantes. Celebramos muertes y batallas. Bueno, así somos. O sea... Y necrológicas. Así somos, así nos hicieron. Así nos hicieron. Bueno, nos fuimos conformando con esa identidad, ¿no? Y con esos mitos. Pero es muy difícil romper mitos, muy difícil, ¿no? Lo dijimos muchas veces estos días con Luis con respecto a la inmigración italiana, con Luis Capelletti.
la inmigración italiana, ¿no? O sea, también muchísimos mitos. Vinieron de Italia cuando Italia no existía, por ejemplo, como que eran un idioma italiano y un grupo de gente que vino, no, o sea, era mucho más complejo que eso. Fue y es mucho más complejo que eso. Y lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de la revolución y hacemos el acto, bueno, más o menos hoy se representan los sectores sociales con un sentido común. Ese es otro valor de la mujer, ¿no? El sentido común. Y yo creo que por eso no aparecen, porque son las esposas de esos héroes mitológicos que se fueron creando, ¿no? Es una historia de héroes la nuestra. Y de próceres creados desde el poder, porque después hoy aparecen, después con el revisionismo histórico inventaron otros héroes y próceres. Y encima nosotros seguimos mezclando todo, porque bueno, no, está bien, no está mal que tengamos todos los héroes y los próceres y que se sigan sumando, ¿no? Hoy, por ejemplo, que sumamos a Güemes en una efeméride nacional, ¿no? Me parece importantísimo. En otros lugares, cuando asume al poder un nuevo modelo ideológico, bajan algunos héroes y próceres y suben otros, ¿no? Nosotros también lo hacemos, pero nosotros sumamos, seguimos sumando siempre a las efemérides. Incluso y bueno, algunos que no fueron héroes. Claro, bueno, y yo creo que por eso estuvieron ausentes del relato, no solamente en la Argentina, también en la historia europea que nosotros heredamos, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, lo importante es que el siglo XX, después de las guerras, sobre todo cuando hubo una gran revisión historiográfica, ¿no? Después de las guerras, el planteo, a ver, ¿qué nos pasó? ¿Cómo llegamos a esto? Y ahí se empezó a revisar la historia y a encontrar estas ausencias, ¿no? Te propongo algo, Daniela, más allá de agradecerte que estés con nosotros y nos desasnes en todos estos temas. La próxima vez que charlemos vas a charlar de las mujeres acá, sí. de nuestra región, que también las hubo muy valientes y que hicieron cosas muy importantes. Sí. La próxima es el tema. Es el tema. Bueno, gracias mucho por la invitación. Te agradezco gracias. Mucho. Las mujeres estuvieron en la revolución, claro que estuvieron. Ahora, ¿por qué las quitaron de la revolución? ¿Por qué las quitaron? ¿Fue una casualidad? No fue una casualidad. Es la forma en que se ha contado la historia y se cuenta la historia en nuestro país. Yo digo que está llena de mentiras. Y también pienso que hay otras cuantas cosas que se cuentan que han sido reales, sin ninguna duda, eso es indiscutible. Y también hay personajes que se los transformó en héroes y que fueron una porquería, una porquería. Pero cuando hablamos de las mujeres y la revolución y lo que hicieron las mujeres, también tenemos que hablar de nuestra región. Y eso es lo que vamos a hacer la próxima vez que hablemos con Daniela San Andrea. Un breve corte. Club San Clemente, una pasión de barrio que suma y suma. Bono contribución, 25.000 pesos. Un auto. Jabal Jolion, 0 kilómetro. Más 3 sorteos de 1 millón de pesos. ¡Sumate a esta pasión! Club San Clemente, una pasión de barrio que suma y suma.
En Pinturería Jorgito tenemos todo para tu hogar y obra. Línea artística, membranas, revestimientos, texturados, látex y acrílicos. Preparamos el color que vos quieras con nuestro sistema tintométrico Color Ya. Descuentos especiales para instituciones, todos los medios de pago. Estamos en Belgrano 2260, casi 1 de mayo. Búscanos en Facebook como Pinturería Jorgito y en Instagram pintureriajorgito.ch. Escribinos al WhatsApp 3456 55 51 81. Pinturería Jorgito, vos ya lo conocéis. Qué buenos precios tiene Siburo Express en todos sus productos. Frutería, verdulería, pescados, panificación y una fiambrería única. Siburo Express, abierto de lunes a lunes de 8 a 23 horas. Siburo y Estrada. ¡Qué buenos precios! Nuevo bono Club Ferro 2026. Este año gana tu terreno de más de 400 metros cuadrados en Barrio Curiyú. Un set de electrodomésticos, una heladera, un aire acondicionado, un lavarropas, un juego de living y un somier. Y más de 1.000.000 de pesos en órdenes de compra en sorteos mensuales por Noticias 4. Sorteo final en Festival Aniversario ante Escribano Público. Valor del bono 25.000 pesos. Conseguilo ya. Y acordate que la esperanza siempre es verde. Tírame la pelotita. Ya salió la pelotita de Santa Rosa del 100 aniversario. Primer premio, un Fiat Mobi 0 kilómetro. Valor del bono, 25.000 pesos. Además, sorteos mensuales de 250.000. Y el 26 de julio, gran sorteo final ante Escribano Público. ¿Qué estás esperando? Agarrá ya, la pelotita del centenario. Tírame la pelotita. Club 1 de Mayo, camino al centenario. Bono contribución 2026, una casa, construcción tradicional en ladrillos, 2 dormitorios, living, comedor, baño, 52 metros cuadrados y 9 millones de pesos. Sorteos mensuales. Próximo sorteo lunes 15 de junio. 1 millón de pesos. Valor del bono, 30.000 pesitos. Pagalo en 2 cuotas. Club 1 de Mayo, camino al centenario. Un club, una familia. En Multimedios Chajarí vivimos el Mundial como vos. Todos los viernes sorteamos una camiseta de la selección argentina de Multimedios. Y atención, porque cada ganador sigue participando por el gran sorteo final de 4 televisores Smart. Participá, alentá y viví el Mundial junto a Multimedios Chajarí. Podemos hablar hoy de violencia. Siempre hubo violencia, siempre. A veces, como ahora, se la pone sobre la mesa, pero además se la sufre, se la siente, se la ve. La violencia en los chicos, contra los chicos además, en los jóvenes, contra los jóvenes. ¿Qué ejemplo le dan los mayores? ¿Qué ejemplo le damos a los hijos, a los chicos? ¿Por qué se vive con tanta violencia? ¿Por qué es imposible charlar, dialogar en voz baja, con tranquilidad? No, es todo a los gritos, a los golpes. Lamentablemente muchos finales terribles. ¿Por qué? ¿Por qué en las escuelas hay tanta violencia? ¿Por qué hay en la familia? Pregunto. Pero para saber todo esto, para que nos cuente de estas cosas, la convocamos una vez más a Gabriela Auri del COPNAF, y ella nos cuente, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué parecería que hay cada vez más violencia? ¿O es que ahora se la deja ver, se la hace notar? Un gusto tenerte aquí, como siempre. Un gusto poder estar con vos. Qué pregunta tan
filosófica, te diría, desde nuestro trabajo. Venimos sosteniendo reuniones con las mesas locales, el sistema de protección de derechos de los niños y adolescentes está conformado por un conjunto de instituciones, de organizaciones y de la comunidad en general, ¿sí? No es que solo el COMNAF o las áreas de niñez son las encargadas de proteger a los niños en situaciones de violencia, sino que toda la comunidad tiene, cada uno desde un rol diferente, funciones dentro de ese sistema. Los niños, y yo diría también a los adolescentes. Ni que hablar, ni que hablar. Vos sabés que en este sentido, una de las cosas que más está apareciendo es las dificultades que tienen las familias, ¿sí? La familia es el principal responsable de garantizar los derechos de los niños y adolescentes y ha tomado un rol de corrimiento. Cuando yo dejo a mi hijo en la escuela, me desligo, ¿sí? Cuando yo dejo a mi hijo en el club, me desligo. Y ahí es donde más presentes tenemos que estar, acompañando. Creo que en este sentido, y pensando en que hace 21 años que tenemos una ley de protección de derechos de los niños y adolescentes, y que se han ido renovando y mejorando, acompañándose por otras leyes, la ley Lucios, que viene a capacitar a los funcionarios del Estado y a la comunidad en general sobre la detección temprana de situaciones de violencia, nos muestra que hay cambios sociales que tenemos que atravesar. Primero, entender qué situaciones hoy son violencia, ¿sí? Porque no solo es el maltrato físico, la violencia hacia los niños o adolescentes, es el maltrato emocional, es la negligencia en el cuidado, ¿sí? Hace poco nos planteaban en una escuela situaciones donde, por ejemplo, padres de niños de 4 o 5 años de nivel inicial no se bajan del auto para ingresar a los niños a la escuela, sino que directamente esperan desde el auto, dejándolos ahí, digamos. Esto habla de cuestiones que tienen que ver con el cuidado, ¿sí? Niños que los padres son citados a la escuela y los padres no se presentan. Estos niños necesitan acompañamiento. A mí me parece... Ese es trascendental, claro, digamos. A mí me parece que la familia, no todas, por supuesto, no vamos a meter a todos los gatos en la misma bolsa porque eso no es lo correcto. Pero hay muchas familias que históricamente y siempre han sido las encargadas de educar. No educan más, le tiran la educación a los docentes. Cuando el docente tiene que instruir al chico, pero no educarlo. Entonces la familia se desentiende de los chicos, se desentiende de los hijos. ¿Es así? Sí, por un lado eso, entender que cuando los niños son más pequeños aprenden hábitos, ¿sí? Hábitos fundamentales como son el respeto a los adultos. Hay como un corrimiento en cuanto a la puesta de límites, límites sanos, saludables, límites alejados de lo que tiene que ver con la violencia, pero límites claros, firmes. Cuando que nosotros, son necesarias en la educación. Que son necesarios para nuestros hijos. Que son necesarias en la vida. En la vida en general. Cuando nosotros nos corremos de ese lugar de formadores de hábitos que comienzan en la primera infancia, porque si nosotros enseñamos que la escuela es un lugar fundamental para instruirnos, si enseñamos a nuestros hijos que no es lo mismo no ir porque llueve que ir siempre a la escuela, si nosotros formamos a nuestros hijos en el respeto que le debemos a esos docentes que nos enseñan y que nos van a dar herramientas para forjar el futuro, seguramente esos niños van a tener más herramientas para poder continuar
y generar habilidades sociales, ¿sí? Desde el inicio, desde ahí, desde muy chiquitos, aprenden esos hábitos. Regular emociones, cosas que nos pasan. Digo, la crianza, a ver, ser padres hoy presenta muchas dificultades, encontramos situaciones que nos desbordan y tener las herramientas para criar niños hoy es bastante diferente a otras épocas, ¿sí? Regular las emociones. Los niños pequeños son personas en formación donde hay que aprenderles, a enseñarle a regular sus emociones. Los adultos a veces tenemos problemas para regular nuestras emociones. El trabajo en conocer las emociones es fundamental, es una herramienta importante en la escuela. Hay que darle mayor trascendencia a esto porque nos va a ayudar también en la puesta de límites. Claro, pero si los mayores no sabemos manejar nuestras emociones, le estamos dando un ejemplo a los chicos nefasto. Yo pensaba el otro día cuando hablábamos de las tecnologías, es tan difícil que los chicos puedan entender lo perjudicial de la mala utilización de las tecnologías si nosotros como adultos no somos ejemplo, ¿no? Ellos están mirando permanentemente al adulto como ejemplo, aunque no nos lo digan, están ahí mirando permanentemente. Entonces, si yo le digo, es malo el teléfono, pero yo estoy permanentemente con el teléfono, ¿qué ejemplo le estoy dando? Y desde ahí... Claro, el mensaje es complicado para entender. Pero por eso digo, y desde ahí intentamos poner límites, ¿sí? El primer límite me lo tendría que poner yo al momento de poder compartir tiempo en familia. Creo que esa es una de las cosas que también hay que revalorizar, ¿no? El tiempo en familia, el espacio de un almuerzo, de una cena, de compartir, de conocer y de escuchar. Una de las cosas más importantes que cambió la ley en 2005, la 26061, es convertirlos en sujetos de derecho a los niños y a los adolescentes, en escucharlos, ¿sí? No solo como un objeto de protección, sino como un sujeto de derecho, tienen voz. Y estos espacios donde podemos escucharnos, ¿sí?, también nos fortalecen como familia. ¿Cómo lográs todo eso? ¿Y cómo logran ustedes trabajar? Porque lo que vos me estás planteando es lo que necesitamos, pero no es lo que sucede. Entonces, en esta realidad ustedes tienen que trabajar, ustedes y otras instituciones, tienen que trabajar para ver si se puede cambiar para mejor una situación muy complicada, muy difícil, porque no sé si los mayores están dispuestos a cambiar. Quieren que cambien los chicos. Es complejo y por eso los abordajes que tienen que ver con grupos familiares que transitan problemáticas de violencia es tan complejo y tiene tantas aristas para trabajar. Creo que hay que buscar estrategias conjuntas desde las distintas instituciones que acompañan a estos chicos. Creo que hay que buscar innovación en ciertas estrategias, pero también ser muy respetuosos. Las redes sociales a veces uno piensa que son el canal para hacer denuncias y manifestar y buscar el apoyo de otras personas, y no es el canal para buscar soluciones, ¿sí? Nos olvidamos de cuestiones que tienen, y lo digo en general porque uno se involucra mucho en esto de preservar la dignidad, el respeto por las personas, no solamente por los adultos que atienden a estas problemáticas o que están atravesando por estas problemáticas, sino por esos niños. Esos niños también tienen dignidad. A veces uno dice, necesito saber, y en este querer más información se divulgan datos que no ayudan a resolver las problemáticas. Lo que generan es morbo, ¿no? Esto de que quiero saber si le pegaba con la mano abierta, con la mano cerrada, por qué tenía morado el ojo. Bueno,
En realidad lo importante de eso es buscar la ayuda de aquellos que trabajamos en tratar de resolver esas situaciones, que no vamos a salir a contar específicamente cómo intervenimos en ese caso. Podemos contar cuáles son los canales de intervención que para poder generar un cambio frente a una situación de violencia, si yo tomo conocimiento que un niño está siendo agredido, está siendo maltratado, la forma de lograr una respuesta positiva para ese niño es la denuncia. Es la denuncia tanto en la policía como en un organismo de protección de derechos, ¿sí? No es salir al Facebook y contarlo, digamos. Y después los organismos tienen estrategias para buscar modificar esas situaciones. Es verdad que los cambios no son inmediatos, sí, en muchas oportunidades se acompaña con muchas estrategias a las familias. Estamos hablando de cambiar historias sociales, historias pasadas, ¿sí? Aparte hay ciertas cosas que ya forman parte de la cultura, lo que es terrible. ¿Cómo cambiar eso? Y es un trabajo que se viene haciendo desde que se ha modificado la ley y ya no parece el poder disciplinario como solo dirigido por los padres, sino que hay un límite que es justamente ese poder disciplinario sin violencia, sin maltrato. Pero pienso en el trabajo de ustedes, que no los envidio para nada. No solamente tienen que ver el tema, tienen que ver el caso, no la cuestión en general, el caso, sino además buscarle la solución. ¿Cómo se resuelve? ¿Dónde nace el problema? Porque si no, nunca van a encontrar la solución. Para lo cual necesitan que los mayores tengan ganas también de solucionar el problema y que se sientan parte del problema. Y a veces tomar decisiones que son bastante drásticas y dramáticas, ¿no? Porque pensar en apartar a un niño de su familia, de sus padres, de su núcleo familiar más directo, lleva todo un proceso de evaluación que es complejo. Y es duro. Y como personas profesionales que trabajamos en esto, es complejo tomar esas decisiones. A veces uno escucha, ¿y por qué no hubo justicia antes? ¿Y por qué no se hizo nada antes? Es que se hizo, pero a veces lo que se hace no alcanza, ¿sí? En este sentido digo que trabajar en materia de niñez, de maltrato infantil, es complejo, requiere de cuidar a los que cuidan, de buscar estrategias conjuntas, de acompañar problemáticas que aparecen mucho como la salud mental, de las familias, de los profesionales que atienden a esas familias, ¿no? Hace a que podamos trabajar mejor y tomemos decisiones más claras. El maltrato infantil en muchos momentos se naturaliza y lograr desarraigar esto de un sopapo bien puesto a tiempo es el modo de modificar conductas y bueno, no, hay otras maneras, pero es difícil comprenderlo, es difícil cambiar algo que históricamente es así, se ha naturalizado durante años. Se puede, yo creo que, y estoy convencida de que se puede. Tiene que cambiar el mayor. Y es por donde tenemos que empezar, Claro. Por eso creo que hay una clave que es fundamental y es el fortalecimiento de las familias. De la familia como núcleo de la sociedad. Pero hay demasiadas cosas que atentan contra eso. Y sí, por supuesto. En épocas de crisis económicas las familias se ven muy obstaculizadas a acceder a derechos, esto perjudica a los niños. Hay cuestiones que tienen que ver con posicionarnos del lado de afuera, ¿no? La responsabilidad está en el otro, que también obstaculiza nuestra tarea de fortalecer a las familias.
Y creo que en ese sentido, esto de generar mesas locales de conversación entre los distintos organismos e instituciones y la comunidad para posicionarnos en nuevas estrategias conjuntas, es un camino acertado. Todos tenemos poquito, todos tenemos que poner nuestra parte y bueno, y buscar innovación en nuestras prácticas. Nosotros vemos el problema, que es lo más fácil, ver el problema. Y estamos seguros que es demasiado difícil buscar una solución general. Estimo que ustedes buscarán soluciones en cada caso, porque son diferentes. Aunque en todos esté la violencia presente, los casos son diferentes. Qué difícil hallar una solución para cada caso. Qué difícil. ¿O no? Sí, primero acompañar a las familias en un momento donde, por ejemplo, hay escasez de atención en salud mental porque tenemos profesionales desbordados, hospitales, centros de atención desbordados, buscar acompañar a las familias, como te decía, en periodos de crisis económica, donde si hay dificultades, se exacerban, se hacen más complejas. Buscar modificar conductas que están relacionadas con la violencia cuando esos adultos han sido violentados, y hay que sanar primero al adulto para poder acompañar y restituir los derechos de esos niños. Es complejo, lleva mucho tiempo, se necesitan más redes para acompañar a estas familias, redes que acompañen y no juzguen, porque a veces es fácil juzgar, pero acompañar y tratar de armar a ese adulto roto es mucho más complejo, ¿no? Sin duda. Creo que por ahí está también nuestro trabajo de generar alianzas y redes, buscar otros familiares que puedan acompañar, un vecino. Las iglesias hacen un trabajo maravilloso en acompañar a estas familias que a veces están muy rotas, familias que han pasado por situaciones de abusos. No es fácil. Creo que en este sentido entender que la niñez y la adolescencia son el futuro, ese adulto que está roto, poder salir de ese lugar de a mí me hacían esto, para transformarse y entender que hoy hay otras maneras de relacionarnos, de poner límites, límites necesarios. Uh-huh. Creo que una de las mayores dificultades hoy tiene que ver con límites que no son claros, con familias que están criando sin límites. Y el no es mucho más difícil que el sí. Responsabilizar a los adolescentes también, ¿no? Uh-huh. Hacerlo a los adolescentes y a los niños también en lo que les corresponde. Crear valores. Creo que el trabajo hoy es ese, ¿no? Volver a posicionar a la familia en esta estructura de ser la mayor generadora de valores para nuestro futuro. Es el camino. Ojalá se pueda lograr. No te vayas, hacemos un breve corte y seguimos con otros temas. Estamos hablando con Gabriel Auri. Qué complejo todo esto, qué difícil. Si la violencia, todos la vemos, la sentimos, la lamentamos. Qué difícil hallar la solución. Qué difícil. Un breve corte y volvemos enseguida. Club San Clemente, una pasión de barrio que suma y suma.
Bono contribución, 25.000 pesos. Un auto. Jabal Jolion, 0 kilómetro. Más 3 sorteos de 1 millón de pesos. ¡Sumate a esta pasión! Club San Clemente, una pasión de barrio que suma y suma. En Pinturería Jorgito tenemos todo para tu hogar y obra. Línea artística, membranas, revestimientos, texturados, látex y acrílicos. Preparamos el color que vos quieras con nuestro sistema tintométrico Color Ya. Descuentos especiales para instituciones, todos los medios de pago. Estamos en Belgrano 2260, casi 1 de mayo. Búscanos en Facebook como Pinturería Jorgito y en Instagram pintureriajorgito.ch. Escribinos al WhatsApp 3456 55 51 81. Pinturería Jorgito, vos ya lo conocéis. ¡Qué buenos precios tiene Siburo Express en todos sus productos! Frutería, verdulería, pescados, panificación y una fiambrería única. Siburo Express, abierto de lunes a lunes de 8 a 23 horas. Siburo y Estrada. ¡Qué buenos precios! Nuevo bono Club Ferro 2026. Este año gana tu terreno de más de 400 metros cuadrados en Barrio Curiyú. Un set de electrodomésticos, una heladera, un aire acondicionado, un lavarropas, un juego de living y un somier. Y más de 1 millón de pesos en órdenes de compra en sorteos mensuales por Noticias 4. Sorteo final en Festival Aniversario ante Escribano Público. Valor del bono 25.000 pesos. Conseguilo ya. Y acordate que la esperanza siempre es verde. Tírame la pelotita. Ya salió la pelotita de Santa Rosa del 100 aniversario. Primer premio, un Fiat Mobi 0 kilómetro. Valor del bono, 25.000 pesos. Además, sorteos mensuales de 250.000. Y el 26 de julio, gran sorteo final ante Escribano Público. ¿Qué estás esperando? Agarrá ya la pelotita del centenario. Tírame la pelotita. Club 1 de Mayo, camino al centenario. Bono contribución 2026, una casa, construcción tradicional en ladrillos, 2 dormitorios, living, comedor, baño, 52 metros cuadrados y 9 millones de pesos. Sorteos mensuales. Próximo sorteo lunes 15 de junio. 1 millón de pesos. Valor del bono, 30.000 pesitos. Pagalo en 2 cuotas. Club 1 de Mayo, camino al centenario. Un club, una familia. En Multimedios Chajarí, vivimos el Mundial como vos. Todos los viernes sorteamos una camiseta de la selección argentina de Multimedios. Y atención, porque cada ganador sigue participando por el gran sorteo final de 4 televisores Smart. Participá, alentá y viví el Mundial junto a Multimedios Chajarí. Continuamos charlando con Gabriela Auri sobre un tema que también consideramos nosotros muy importante, que son las familias de abrigo. ¿Qué es una familia de abrigo, Gabriela? Contanos. Familias de Abrigo es un programa del Consejo Provincial del Niño, del Adolescente y la Familia que busca
que aquellos niños que se encuentran sin cuidados parentales, es decir, que han sido apartados de su familia por decisión de la familia o por decisión institucional, niños de entre 0 y 2 años sean acompañados en un entorno familiar. Por lo general son situaciones de niños que están en preadoptabilidad o en alguna situación compleja de medida de protección excepcional, y se requiere alguien que los cuide en un entorno familiar. Claro, pero bueno, lo que nos planteás quiere decir que necesitamos familias que ya vengan a actuar en este programa. Sí, necesitamos familias que se sumen a este programa. Es un programa solidario, un programa que llena de amor a esos niños que lo necesitan en un periodo de vida donde una institución como una residencia de cuidados alternativos no es el espacio adecuado. Son niños pequeños que necesitan de un transitar en ese periodo tan corto de vida en un entorno familiar. Entonces, no es una adopción. No. No es una adopción. Es un cuidado transitorio. Claro, un cuidado transitorio del chico. Y prestarle a ese chico, darle un lugar, una forma diferente, donde haya amor, comprensión, cariño. Aquí estamos todos juntos y vamos adelante. Sí, fundamentalmente ese amor familiar que no tiene punto de comparación, mucho menos a esa edad, ¿no? Donde se forjan lazos, los primeros lazos sociales. Es necesario un entorno familiar que los acoja, los acompañe. Los bebés necesitan muchos cuidados y estas familias son familias que lo hacen desde el corazón. Los requisitos son mínimos: ser mayores de edad, tener capacidad de cuidado. Por lo general, las familias que se anotan en el programa son familias que por ahí ya tienen hijos que han crecido o hijos pequeños, pero quieren y conocen alguna historia de estas familias de tránsito y se suman. La verdad que es una tarea llena de cariño, de solidaridad, pensar que podemos acompañar a un niño tan pequeño en un proceso tan complejo de su vida, ¿no? Como es el apartamiento de sus padres, de su familia biológica. Creo que es una tarea loable. Tenemos muy pocas familias en la provincia. Bueno, porque hay un desafío aquí. Primero, creo que hay desconocimiento. Y después un desafío para muchas familias que seguramente están dispuestas a hacerlo y que tienen que entender que no es tan difícil y que ellos tienen todos los abrazos para darle a esa criatura, esos abrazos que esa criatura no tiene. No es tan difícil. ¿Qué hace una familia que tiene ganas, que dice, nosotros podemos participar de esto? ¿Qué hace? Acercarse al COMNAF, acercarse a las oficinas, donde se los va a contactar con un equipo de profesionales que trabajan específicamente en este programa, que los acompañan, que los asesoran, que acompañan y sobre todo transitan juntos estas dudas que aparecen, por ejemplo, de ¿y si me encariño, cómo hago para soltar? ¿Qué pasa cuando lo tengo que dejar ir? Se aprende a entender que es una tarea transitoria, que es un acompañamiento transitorio, que ese niño va a pasar, mejor dicho, que esa familia va a pasar por la vida de ese niño como algo transitorio, pero tan fundamental como es este inicio cuidado, este inicio con amor. La mayoría de las familias de abrigo, creo que ahí está lo más enriquecedor, nos cuentan de lo maravilloso que fue poder acompañar a ese niño y después, en muchos casos, verlo crecer con una familia cuando
cuando ya son trasladados a una familia adoptiva y demás, que después siguen teniendo contacto, porque esos vínculos, aunque sean mínimos y que quizás en el recuerdo del niño pasan, son fundamentales. Crean lazos de amor con la sociedad. Claro, creo que sí. Algo que es necesario, algo que también tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? De fortalecer a ese núcleo que es la familia. Gracias, Gabriela. Muchas gracias por el trabajo que hacen ustedes y gracias por estar con nosotros y participarnos de todo. Gracias a ustedes por ser tan respetuosos con el trabajo que hacen los organismos de protección. Gabriela Auri, ¿qué tema es esto, no? Familia de abrigo. Y tal vez usted puede ser, ¿eh? Sí. Ustedes pueden ser, porque tal vez ustedes son esa gente que siempre están colaborando, compartiendo cosas, que llevamos esto para allá, estas ropitas que tenemos, estas otras, que compramos un par de zapatillas para darle afuera. Bueno, acá tienen la posibilidad de dar algo mucho más importante y que no cotizan la bolsa de comercio, que es el amor, le dan el amor al chico, a la criatura. ¿Sabes lo que es dar amor? Increíble, no se puede comprar en la farmacia, no se compra en la tienda, pero ustedes lo tienen. Así, si ustedes se interesan, pasen por el COPNAF y ahí le van a informar. Ahí les van a informar. Y hasta aquí llegamos, amigos. Gracias por acompañarnos. La semana que viene volvemos. Cuídense mucho.